Ya, muy bien. No, bueno, primero un saludo para toda esta audiencia, una audiencia nueva, una audiencia que me atrae mucho por ser universal. Yo me llamo Rodolfo Pastor Fasquel, soy historiador, estoy en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula y estoy en una sala o rincón de ese museo dedicado al tema de la fundación de San Pedro Sula. Y estoy aquí porque vamos a hablar de ese tema hoy, un tema que es desinteresante y que estamos celebrando, porque resulta que es una efeméride que efectivamente se corresponde con el final de junio de cada año. En el caso de San Pedro Sula fue el último día de junio de 1536, que habiendo terminado las batallas que había realizado el ejército expedicionario de don Pedro de Alvarado, él decidió con su gente establecer o fundar esta ciudad, San Pedro Sula. Y vamos a hablar eso está muy bien planteado así, pero esconde muchas cosas, porque vamos a hablar de esa fundación que fue un punto importante en la historia, un hito en la historia de la conquista española de Honduras. Y vamos a hablar de lo que fue y lo que no fue, porque hay mucha imaginación y mito, invento y simple desvarío acerca de este tema. Y quizá lo más importante sea efectivamente desenmascarar esa mitología del tema, ¿no? Porque uno descubre el valor de las cosas cuando ha logrado quitar la imaginería del asunto. Entonces es un evento que ocurre más o menos a los 13, 14 años de iniciado el proceso de conquista militar. Los españoles habían visitado la costa de Honduras, bueno, desde que Colón hizo su cuarto viaje entre 1502 y 1504, ¿verdad? En ese viaje Colón visitó la costa hondureña, la registró en el mapa, la mapeó, la puso también en el imaginario y en el conocimiento científico europeo. Y después pasaron varios años antes de que alrededor de 1510, 1512 empezaran a visitar, hay 2 o 3 eventos de estos, navíos españoles que andaban buscando presas, andaban buscando indios para esclavizar en la costa del país, que visitaron las islas y que empezaron a propagar una falsa o imaginaria fama de una Honduras rica en oro. Resulta que los indígenas usaban para lastre de sus redes en la pesca un metal que tenía una aleación de bronce, cobre, oro, y ellos confundieron, los españoles creyeron que estas pesas de las redes eran de oro, y entonces se empezó a correr la voz en ese mundo fantástico de las primeras colonias españolas en el Caribe, ¿verdad? En la Española, en Cuba, de que esta era una tierra muy rica, en donde abundaba el oro. Y como consecuencia también de esa fama, hacia 1524 se inicia un proceso formal de conquista, con no una, sino que varias expediciones organizadas desde las islas, desde Santo Domingo en la Española, otra desde México, que son expediciones conquistadoras que van a confluir en la punta este de Honduras, precisamente la que había mapeado Colón, la hasta entonces mejor conocida, y que andan buscando establecer, primero no ciudades formales, porque todavía no era esa parte del proyecto, establecen cuarteles portuarios, ¿verdad? Establecen reales cuarteles militares que están en el sitio del puerto,
qué les va a servir, porque todavía su mentalidad y su economía supone que van a subsistir estas fundaciones con la venta de los indios esclavizados, que es principal industria de esas expediciones. Y entonces la primera que se establece, bueno, ahí está la primera en Triunfo de la Cruz, en lo que hoy es Estela, al oriente de lo que hoy es Estela, y Trujillo más tarde, ¿verdad? Por parte de de Cortés, van a ser los primeros dos lugares en donde se establece una colonia española. Se habla de otra fundación en esta costa del Valle de Sula, pero son menciones muy breves que no tienen ningún tipo de resonancia, ¿verdad? Se habla de un nombre que se le puso a una fundación ahí en un sitio indeterminado para nosotros y por lo tanto lo dejamos pasar. Lo importante es entender que la fundación de San Pedro Sula va a ocurrir, ¿verdad? Pues 13, 14 años después de esas primeras fundaciones. Y entender por qué, bueno, pues porque hay una resistencia. Muy pronto después de que los indígenas visualizan que los españoles a lo que vienen es a capturar para esclavizarlos y llevárselos, empiezan los caciques indígenas de diferentes grupos a organizarse para la resistencia y se genera una resistencia bastante eficiente. Desde 1528, 4 años después de los primeros contactos, ¿verdad? Hay una resistencia masiva en toda la zona norte y noroccidental de Honduras en contra de estas invasiones. En el Valle de Sula, propiamente hablando, tampoco fue San Pedro Sula la primera fundación, porque en su paso por aquí, no estuvo mucho tiempo, pero pasó por aquí, por enfrente de la costa del valle, don Hernán Cortés, en 1524, en su expedición a las Honduras, a donde había pensado venir a castigar a Cristóbal de Olid, que se le había revelado. Cortés alquila, no, compra un vehículo, un barco, ¿verdad? Una nave en el puerto de Nito, en donde encontró, ¿verdad? Allá en la desembocadura del Motagua a un grupo de españoles, y ahí encontró esta nave y la compró. Tenía dinero oro para comprarla, y compró la nave, y en ella viajó por la costa, ¿verdad? Hacia el oriente de Honduras. Y cuando pasó por aquí, por el Valle de Sula, frente al Valle de Sula, estableció, es así, la primera fundación española en el Valle de Sula, que se llamó la Santa María de la Natividad. Pues casi seguro, no tengo un documento para probarlo, pero es casi seguro que el nombre indica que fundó esa ciudad en la Navidad de 1500, diciembre 24, 25 de 1524. Eso coincide con las fechas de sus viajes, ¿verdad? Y coincide con el nombre de la Santa María de la Natividad. Y después de eso, una segunda fundación importante española en el Valle de Sula fue la que establecieron los ejércitos, los residuos de los ejércitos españoles que habían quedado justamente en Trujillo, porque de ahí del puerto de la Natividad, Cortés viaja hasta Trujillo y ahí establece no solamente una ciudad, sino que una capital, un gobierno, ¿verdad? Y ahí trata de organizar una colonia extensa en Honduras. Y lastimosamente no se puede quedar mucho tiempo, tiene muchos problemas en México, y entonces va a tener que regresarse rápidamente ese mismo año 1525 a México. Está menos de un año, unos cuantos meses ahí, y esa colonia va a degenerarse. Después de que él sale, se degrada como proyecto, ¿verdad? Deja de ser lo que él había pensado
y regresa a ser o vuelve a ser o se devuelve en un real esclavista, porque los españoles siguen viendo que la riqueza más fácil es la de capturar y vender a los indígenas, que tenían una gran demanda ya en el Caribe, que ya empezaba a despoblarse por las epidemias. Entonces, en efecto, en esos ejércitos van a estar viajando por la costa norte, y uno de esos ejércitos, por lo menos una parte de aquella vieja colonia, se establece en el Valle de Sula, probablemente en un sitio, no tenemos tampoco ninguna certeza, no tenemos un mapa, no tenemos un documento que nos señale el lugar exacto, pero probablemente en un sitio aledaño o quizás en el mismo lugar en donde tuvo su cuartel don Cristóbal de Olid. Se llamó la Santa María de la Buenaventura, y en efecto de lo que se trata es de otra vez de un real, de una ciudad, no ciudad pues, o sea, de una especie de fortificación en el campo que va a permitir pues defender a la hueste, a la tropa cuando regresa de sus expediciones por el campo. Y lo que sucede es que ahí se va a generar, o a partir de ahí se va a generar una gran resistencia en contra de este ejército que los indígenas los deben haber visto como bandidos, ¿verdad? Que estaban depredando el campo. Entonces, en efecto, sucede esto cuando la rebelión en el Valle de Sula, que incluye la parte alta del Valle de Quimistán, ¿verdad? Por lo menos aquí Naco, y también incluye las partes aledañas al este. Esa rebelión está a punto de destruir a los colonos españoles. De hecho, los indígenas atacan a la Santa María de la Natividad, el puerto que había fundado Cortés, en el puerto que ahora se llama Cortés, y lo destruyen y matan a los soldados, a los hombres, y capturan a las mujeres, de las cuales se apropian. Incluso una de ellas va a convertirse en otra esposa del cacique Sicumba, y lo va a acompañar el resto de su vida. Pues bien, entonces, en medio de esa rebelión tremenda, muy violenta, los colonos hondureños llaman en su auxilio a don Pedro de Alvarado, que ha tenido más éxito, en parte porque no se ha dedicado al esclavismo únicamente, en el gobierno de Guatemala. Es el gobernador de Guatemala. Él ha tenido sus propias ¿verdad? Aventuras, pero finalmente ha regresado y tiene el control de un gobierno rico. Guatemala está muy poblada, hay mucho tributo, hay mucho beneficio para repartir entre los españoles conquistadores, y don Pedro tiene todavía muy bien armada a su gente. La conquista en Guatemala acaba de terminar, ¿verdad? Termina justamente en el 32, cuando don Pedro se da el lujo el año anterior, en 1531, de tomarse una aventura e irse a Sudamérica a buscar la plata, porque Guatemala era rico en gente y en tributo, pero no tenía metal, no tenía plata ni oro. Y entonces, cuando oyó las noticias de esta tierra rica en plata y oro, que era el área incaica, ¿verdad? La zona andina, decidió armar una expedición aventurera para ir allá a ver qué conseguía. Y pues no tenía ninguna legitimidad esa expedición, pero pues don Pedro no trabajaba con la legitimidad, trabajaba con la ambición de sus soldados. Él era un hombre ambicioso, sus soldados también eran ambiciosos y eran aventureros, y eran mercenarios y gente que caminaba por la plata a la guerra.
Y entonces se ha dado esta expedición, pero entonces como no tenía legitimidad, cuando está allá se encuentra a los hermanos Pizarros, que sí tienen capitulación real, tienen un contrato del rey para esa conquista y que finalmente le compran a don Pedro de Alvarado su expedición, su ejército, con sus armas, con sus caballos, con sus vituallas, con sus municiones, se lo compran a don Pedro y don Pedro se regresa a Guatemala. Y es 4 o 5 años después de esto, 4 años después de esto, que lo llaman los colonos de Honduras y le explican la situación tan difícil en que están. Están a punto de ser expulsados. Eso no era ninguna novedad. Justamente el año antes, en 1535, los maya yucatecos habían expulsado a la expedición y los ejércitos de Francisco de Montejo de la península yucateca. Habían triunfado contra la invasión española. Entonces, eso además iba a ser un gran problema para la colonia en Guatemala, porque claro, la salida al mar de Guatemala es la salida hacia el Atlántico, hacia el Caribe, porque es hacia España que va a navegar la riqueza y de donde van a venir los provisionamientos. Entonces, la salida al mar de Guatemala es Honduras, es la costa norte de Honduras. Durante mucho tiempo, durante todo el siglo XVI, el único puerto funcional de Centroamérica para salir al mar Caribe era el puerto que se llamó finalmente de Cortés. Y entonces don Pedro rápidamente pues viene a San Pedro, a San Pedro que no existía, a la región, al Valle de Sula, a asistir a los españoles que están desesperados y en efecto con su ejército consigue finalmente vencer a la resistencia indígena, vencer a Sicumba, el cacique que organizaba la resistencia aquí en la vecindad y que tenía, por cierto, como auxiliar a último momento a don Gonzalo de Guerrero, un español convertido en indio maya, al que le mandan desde Yucatán, justamente de Quintana Roo, le mandan los mayas a Guerrero para que auxilie a este rey que es su socio en el negocio, en el comercio. Pero a pesar de esta ayuda, de esta pequeño contingente de gente, Sicumba pierde la batalla. Gonzalo de Guerrero muere en esa batalla. Hay descripciones de él y de su cadáver en el campo de batalla. Y finalmente, don Pedro ha establecido, digamos que una dominación ya relativamente pacífica del Valle de Sula. Manda con su hermano Diego, con otros oficiales, expediciones al interior de Honduras, a Olancho, por supuesto, que tiene fama de rica, a Comayagua, que va a ser región productora de plata durante mucho tiempo, al occidente, a Gracias, a lo que hoy es Lempira, Gracias Lempira. Y ahí sus oficiales también establecen fundaciones, asentamientos españoles, y levantan actas de haber realizado esta tarea y regresan pues a encontrarse con don Pedro, que está todavía aquí en esta zona del Valle de Sula, y que rápidamente recoge esos documentos que son testimonios de sus servicios al rey y se embarca para España. Y hace eso precipitadamente porque sabe, ha sido noticiado de que hay una persona, el oidor Maldonado, que viene desde México, ¿verdad? Con órdenes e instrucciones de la audiencia en México, que tenía jurisdicción sobre esta región, para capturarlo y procesarlo y llevarlo a un juicio por una serie de delitos en contra de la legitimidad del Estado. Aquella famosa expedición que había hecho a Sudamérica, ¿verdad? En donde se le acusaba de haber despoblado la tierra. Se decía que don Pedro había seducido
a los colonos en Guatemala y Honduras para que se fueran con él a esta aventura en Sudamérica, y por lo tanto, en efecto, que había sido desastroso esto para la región y había provocado este despoblamiento, había provocado la rebelión y la inestabilidad, ¿verdad? Había puesto en precario y en peligro la colonización española en estas tierras. Y es una acusación muy grave, y don Pedro sabía que el oidor, el juez real, tenía potestad para capturarlo, ¿verdad? Y antes de que lo pueda alcanzar, se sube al barco, un poco de oro que ha recogido en su momento, con los documentos diciendo que él ha conquistado a Honduras y ha establecido estas ciudades en Honduras. Entonces tiene dinero, que es muy importante, y además elementos de legitimidad jurídica, de constancias y testimonios de sus servicios a la corona, con los cuales va a viajar a España. Pero entonces, la fundación, regresemos un momento, antes de que se vaya don Pedro, tiene que fundar San Pedro Sula. Y entonces, hablemos un poco más de don Pedro y de qué cosa es una fundación. Pedro de Alvarado era un soldado, un guerrero, como casi todos los de la expedición que había acompañado a México en Cortés, del sur originario del sur de España. Físicamente era bastante notorio porque era un hombre rubio, pelirrojo y muy blanco, ¿verdad? Y también eran muy notable por su temperamento. Cortés, su jefe, su capitán, siempre le reconoció que era un soldado valiente, que era aguerrido, que era intrépido, y que cuando se le mandaba a la batalla, ¿verdad?, iba con todo a su encuentro con el enemigo, y en ese sentido lo valoraba por su virtud bélica. Pero también le conocía sus limitaciones, y hay constancia de eso. Mucha gente lo conocía bien a don Pedro de Alvarado, que había sido el responsable, por ejemplo, de un evento muy conocido en la historia mexicana que se llama la Noche Triste, porque masacró sin qué ni para qué, sin ninguna provocación, a los nobles mexicas del Palacio Real en la ciudad, en la antigua capital, Tenochca, azteca, dicen por aquí. Y los mató cuando estaban en medio, los masacró cuando estaban en medio de una ceremonia y una fiesta religiosa muy importante, alegando de que había tenido insinuaciones o informaciones de que se preparaban para un alzamiento en contra suya. Y eso provocó en efecto la rebelión masiva de los tenochcas, que cercaron al ejército español en la Ciudad de México, de tal forma que casi no sale con vida Cortés y su ejército cuando huyen de la ciudad en ese momento. Entonces, esa noche se conoce como la Noche Triste porque hay una anécdota, se dice que al darse cuenta de la situación, Cortés, que era un hombre muy firme, muy sólido, lloró, se sentó a llorar bajo un árbol en alguna esquina. Y don Pedro era el responsable, y fue el responsable de muchos otros incidentes de ese tipo, que podríamos llamar incidentes psicopáticos, ¿verdad? De violencia irracional. Pero aún así, Cortés, ya dije, lo valoraba como soldado, como capitán, y lo mandó en un par de conquistas. Lo mandó a la conquista del sur de Oaxaca, y con Pedro de Alvarado conquistó las sierras y los valles de Oaxaca y regresó con el tributo y con el sometimiento de los indígenas ante Cortés. Y entonces Cortés lo mandó a la expedición en que efectivamente conquistó Guatemala y El Salvador, y por eso había llegado a ser gobernador de esas tierras. Pero era un hombre, pues, que tenía una personalidad muy conflictiva. También fue muy violento en su tratamiento de los indios, tanto sus aliados que traía, ¿verdad?, en la expedición desde México,
sus aliados en la propia Guatemala, los cachiqueles que lucharon con él contra el quiché, pues don Pedro después inventó otra vez que lo estaban tratando de traicionar y de matarlo y ejecutó, ¿verdad? Asesinó sin miramientos a los nobles cachiqueles. Y con ese tipo de actitud y de política terrorista había terminado en efecto de pacificar a Guatemala hacia 1537. Creo que hemos hablado suficiente de lo que pasó después de la expulsión, de la expedición, ya nos anticipamos, y de la forma en que Pedro de Alvarado llega a el Valle de Sula, llamado por los colonos en peligro grave. Ahora hablemos qué es una fundación, exactamente cómo se funda una ciudad en la época de la conquista y qué se requiere y qué significa ese acto de fundación. Porque es importante entender la sustancia del asunto, ¿verdad? No es cuestión de que llegué al lugar y decidí que aquí iba a estar la ciudad, no, es bastante más complicado. Las autoridades con título del rey para poder hacer esta clase de ejecutoria, escogen primero con mucha inteligencia el sitio en donde se va a establecer esta fundación y explican y justifican por qué establecen ahí la ciudad y no en otro lugar. Explican la estrategia del paisaje alrededor de la ciudad, que tenga condiciones para su defensa, que tenga todo lo necesario en términos de pues, tierras, accesos, agua. Y esto lo hace, esta primera fundación la base, por cierto, don Pedro aquí al norte de Choloma. Y en el documento se especifica que la hace ahí porque este es un sitio que está cruzado por un río de agua limpia que no tiene lagartos. Tenían mucho miedo los españoles en las expediciones militares en el trópico americano, tenían mucho miedo de estos cocodrilos que podían atacarlos cuando estaban cruzando un río, y entonces se pone ahí la ciudad por eso, porque hay un río que no tiene lagartos, pues ahí pongamos la verdad. Después de escoger con mucho cuidado y justificar la escogencia del sitio, había un ritual, una ceremonia que se efectuaba, que es una ceremonia de mucha antigüedad, que se remonta a la época merovingia, medieval, española. Acuérdense que los españoles también son fruto de varias conquistas, ¿verdad? Los españoles del siglo XVI eran frutos de una conquista visigoda, una conquista romana antes de esa, una conquista griega antes de esa. O sea, habían una serie de capas de conquistas que habían sucedido en la península ibérica. Y bueno, este ritual de la fundación viene de los visigodos, de los merovingios. Y es un ritual muy simpático en que la persona que tiene la autoridad para fundarse se para, se ubica en el centro de lo que va a ser la plaza de este lugar y, por ejemplo, físicamente arranca hierbas y las tira y empuja a los otros que están a su alrededor, ¿verdad? Como para señalizar, para simbolizar el poder que va a tener, que se va a ejercer a partir de ahí, a partir de este centro nuevo que se está estableciendo. Y es más allá del ritual y de la ceremonia, tiene una parte sustancial, es decir, la fundación se hace con gente. Don Pedro tiene que fundar la ciudad de San Pedro Sula con vecinos, que han de ser pues sus guerreros, sus nobles soldados, que van a ser los vecinos de la ciudad, y se les va a asignar a estos vecinos, ¿verdad?, un lugar para vivir, una cuadra de la cuadrícula, en donde van a poder establecer y van a tener que establecer, porque es un requisito, si van a ser vecinos, tienen que establecer sus casas bien hechas, duraderas, porque la idea es que van a estar ahí para siempre, ¿verdad?
Y además esos vecinos tienen que tener un patrimonio. Don Pedro no es cuestión de que les diga a 50 soldados, aquí se van a quedar y ahí se rebuscan. No, hace un reparto de la tierra conquistada. Entonces, hay una cincuentena de comunidades indígenas que ha conquistado desde que entra al amplio Valle de Sula, ya les dije, por allá de Quimistán. Quimistán es una de las encomiendas, Chiquila, más allá de Quimistán, es una de las encomiendas, y estos pueblos de encomienda se reparten entre los soldados nobles que van a ser los vecinos de la ciudad, que van a tener ahí su renta, van a poder vivir del tributo, de los impuestos que paguen los indios de estas encomiendas. Y todo eso de alguna manera se hace, ¿verdad? En efecto, se levanta un acta que es un documento notarial explicando que se ha hecho el ritual, que se ha hecho, ¿verdad?, el reparto, de la superficie entre los vecinos, se ha designado un lugar para cabildo, para casa real, para casa del rey, y se ha designado un lugar para construir una iglesia. Y va a ser obligación de esta nueva fundación construir una iglesia y construir una casa para el gobierno del rey. Entonces, es la organización de un asentamiento viable y duradero, ¿verdad? Y formalmente hablando, en la fundación de San Pedro Sula, y el documento notarial está por aquí en esta mesa, que no sé si alcanzan a ver con el enfoque de su cámara, y arriba está un retrato de don Pedro de Alvarado, que hay que explicar que es un retrato hecho por un pintor hondureño muy famoso, recién muerto, el negro Matute le decíamos, que era uno de los mejores artistas hondureños, se había autoexiliado en España, y aquí el cabildo de la ciudad lo comisionó, 20,000 pesos le pagaron de aquella época para que elaborase este buen retrato, nada más que en blanco y negro, de don Pedro de Alvarado. Después explicaremos esta lámina de abajo, esta imagen de abajo. Y don Pedro levanta el acta y cumple, formalmente hablando, cumple con los requisitos, ¿verdad? Hace todo lo que se necesita para que sea una fundación verdadera. Pero es un hecho que don Pedro se va y deja a esa gente ahí, y que a partir de ese mismo momento empieza, la realidad vuelve por sus fueros, ¿verdad? Y los vecinos, los 50 españoles que han quedado establecidos como vecinos de la ciudad de San Pedro Sula, que tienen que vivir de la renta de sus encomiendas, van descubriendo que es bien difícil vivir de esa renta porque es pequeña y porque es particular. La mayor parte de las encomiendas eran encomiendas cacauteras, encomiendas de producción de cacao que había en el Valle de Sula, era la principal riqueza del valle, había sido la principal riqueza de Sicumba, pero habían muchos de estos asentamientos que producían muy poco y habían quedado despoblados por las guerras, ya por las epidemias que ya están ahí en ese momento, epidemias que traen los españoles, pero que también traen los otros indios, que traen los negros africanos que vienen en compañía de los ejércitos españoles. Y la poca gente que hay y la poca riqueza que hay no alcanza para darles a los españoles, vecinos de San Pedro Sula, la clase de vida que ellos se quieren dar de grandes señores. Y no están hechos para trabajar ellos mismos, ¿verdad? Porque no están hechos a la idea de que ellos tienen que esforzarse con sus propias manos para granjearse una vida. Y entonces empiezan las deserciones, ¿verdad? Y de hecho, en unos cuantos años, de los 50 vecinos que tenía San Pedro, va a terminar teniendo 10 vecinos, ¿no? Pedro de Alvarado se va y justo inmediatamente después empieza la última oleada de la resistencia indígena.
van a hacer un último esfuerzo de resistencia a los indígenas. Se organizan para eso y empiezan a combatir a los soldados que ha dejado don Pedro en esta región. Y otra vez van a llegar a un punto de desesperación, a tal punto que los vecinos de la ciudad, ahora sí, ya establecida por don Pedro de Alvarado, llaman a Francisco de Montejo, que hace rato dijimos había sido expulsado de Yucatán, pero con su ejército, y todavía tiene un ejército, y está en la vecindad. Y como Pedro de Alvarado ya se fue a España y no ha quedado forma de asistirlos, entonces llaman a los vecinos, llaman a Francisco de Montejo para que venga con su ejército, y finalmente Montejo conquista el último reducto de la resistencia indígena, que se va para el interior. Ya los costeños están muy debilitados, pero allá los lencas del interior de Honduras, en la zona que hoy llamamos Lempira, todavía tienen con qué y se resisten a la dominación española, organizados por este caudillo, por este cacique, y va a ser Montejo con su ejército el que va a vencer al Lempira y por lo tanto va a restaurar la dominación española en este territorio, ¿verdad?, de la gobernación de Honduras, cuya capital es San Pedro Sula, porque don Pedro erige la ciudad de San Pedro y la deja en condición de capital de esta gobernación nueva de Honduras. Y bueno, cuando Montejo regresa, ¿verdad?, va a haber una bronca, va a haber un problema, porque cuando Alvarado regresa, porque Montejo está aquí, con su ejército está en posesión y en dominio. Los colonos saben que si no hubiera sido por él otra vez, los indígenas los hubieran sacado, y entonces, en efecto, tiene una legitimidad, ¿verdad?, el poder de Montejo. Don Pedro de Alvarado viene regresando de las Cortes, allá se defendió muy bien, con sus documentos y con su oro, y consiguió incluso un título real nuevo de adelantado, que es el título que hoy día, desde hace muchos años, los sanpedranos hablan de que, con mucho orgullo, de que su ciudad fue fundada por el adelantado don Pedro de Alvarado, pero cuando la fundó no era adelantado, fue adelantado después de que fue y compró ese título en la corte y una capitulación, un contrato de la corona para ir a descubrimientos nuevos en el Pacífico Sur, las islas de la especiería. Se le habilitaba y se le nombraba capitán adelantado para la conquista, el descubrimiento y la conquista de las Indias, de las islas de la especiería. Y entonces esa bronca, ese pleito que se va a dar, ese conflicto naturalmente que se va a dar entre don Pedro que regresa, que había fundado la ciudad, y don Francisco de Montejo que está acá, es un conflicto peligroso para la dominación española, porque ya muchos años y en muchas ocasiones se han dado estos pleitos entre las expediciones y los ejércitos españoles, y eso es fatal para la estabilidad de esa dominación. Y el rey le encomienda a este que está figurado en medio, esta es una pintura, aquella es una pintura de un profesional, de un gran artista, esta es la pintura de un estudiante de la carrera de arte que ni siquiera firmó la pintura y que sin embargo se esforzó mucho y representa a don Francisco de Montejo y a don Pedro de Alvarado, como ven, pelirrojo, ¿no?, y rubio, y están negociando sobre la mesa, porque el que está en medio es el que iría a ser primer obispo de Honduras, don Cristóbal de Pedraza, un pícaro, pero bueno, era el primer obispo y era un hombre importante en esa época también, y el rey le ha encomendado que ayude a moderar y a negociar el conflicto, que en efecto se negocia, se resuelve por la vía de una negociación. Don Pedro de Alvarado le da a Montejo el gobierno y la jurisdicción en Chiapas, que queda junto al Yucatán que tiene que conquistar todavía don Pedro. Le da 2,000 pesos de oro
y le da una encomienda que que le había dado Cortés en Xochimilco, en México. Y a cambio de eso, Montejo le deja la gobernación de Honduras. Montejo le deja la gobernación de Honduras a Pedro de Alvarado. Entonces, hay una ciudad todavía funcionando ahí, pero es una ciudad muy poco sustancial, ¿verdad? Lo que es muy importante es darse cuenta de que nunca se construyó esa ciudad que es una figura de la imaginación y que es una figura jurídica en los documentos, nunca se construyó de tal forma que ni allá al norte de Choloma, donde primero estuvo, ni tampoco aquí al pie del monte, al pie de la montaña del Merendón, entre los ríos Piedras y Blanco, donde se estableció después la ciudad. En ningún lado hay cimientos de construcciones españolas. O sea, no solamente no hay una catedral, no hay una capilla, no hay ningún tipo de pequeño templo religioso de qué hablar. Para darles un ejemplo a ustedes, en la ciudad de Comayagua, que va a ser eventualmente la capital de la gobernación de Honduras, hay 15 templos españoles construidos en la época colonial con todas las de la ley, ¿verdad? Decorados con arte religioso de gran calidad. Aquí no hubo nunca ni uno. Y no hay cabildo tampoco. Y no hay tampoco cimientos de casas importantes construidas de piedra que fuesen edificios duraderos. Eran apenas construcciones muy livianas y ligeras las que se hicieron para estos 15 o 10 vecinos que quedaban ahí a fines del siglo XVI. Entonces, no hubo, en la concreción, en la realidad, no hubo realmente una ciudad colonial jamás en Honduras. Y eso lo sabemos también porque se han excavado los suelos para buscar los cimientos y nunca se ha encontrado nada. Y porque tenemos los documentos en el siglo XIX, en 1850, desde cuenta que eso es hace 170 años. En 1850, San Pedro Sula tenía 600 almas. A ver, si quieren averiguar de qué se trata, es que cuando cuentas 50 almas, cuentas a los ancianos y a los bebitos y a todos los que están entre medio, ¿verdad? 600 almas habrán sido unas 100 familias, con unos 6 miembros cada familia. Y esa era la totalidad de la ciudad en 1850, es decir, 300 y pico de años después de la supuesta fundación. Y no había ninguna casa sustancial, no había iglesia, porque bueno, había un edificio en donde se celebraba el culto, pero solo tenía 3 paredes. Entonces, los curas que vienen a visitar San Pedro para decir la misa, especialmente para esta época, ¿verdad?, de las fiestas, se quejan de que como solamente hay 3 paredes de la iglesia, las bestias se refugian ahí para evitar la tormenta o el sol, y entonces está sucio el lugar. No hay un verdadero edificio importante de cabildo, sino que otra choza sirve como lugar de reunión del cabildo. No hay pues ninguno de los requisitos formales de una ciudad. Y es más, sabemos que después de un incendio que hubo, un saqueo, un ataque a la ciudad, porque la ciudad sí servía de puerto interno, esa era su función. Eso es lo que hacía San Pedro a lo largo del siglo XVII, XVI y XVII. Servía de puerto interior. Es decir, el interior de Honduras sí producía metal, oro, sobre todo plata, ¿verdad? Y el occidente de Honduras, igual que El Salvador y Guatemala, producían mucho añil, ¿verdad? El tinte tan
apreciado por los europeos. Y estas eran mercaderías de exportación muy valiosas, pero no se podían llevar directamente al puerto Cortés, al puerto que había fundado Cortés, también llamado Puerto Caballos, por un accidente que hubo ahí de unos caballos que se ahogaron, porque era muy vulnerable al ataque de los piratas. Habían piratas franceses, ingleses, ahí nomás en las islas de la bahía, en Roatán había una colonia de piratas franceses que estaban perpetuamente pendientes de cómo podían atacar a los barcos españoles que venían a recoger estas riquezas. Y entonces se resguardan las mercaderías valiosas aquí en San Pedro, en esta aldea de 50, 60 casas de Bajereque. Se guardan las cosas para que no se las agarre el pirata en la playa, ¿verdad? Hasta que llega la flota. La flota que llega viene con barcos de guerra que la vienen protegiendo, y entonces ya se lleva la mercadería al puerto de Cortés y ahí se descargan los barcos, se trae la mercadería que los barcos traen de Europa a San Pedro, y desde aquí se resguardan nuevamente antes de repartirla y distribuirla según los diferentes rumbos que va a tomar. Y así fue pensada siempre. Cuando Pedro de Alvarado fundó San Pedro Sula, le puso el nombre de San Pedro Sula de Puerto Caballos. Es decir, él sabía que la función principal de San Pedro Sula iba a ser esta relación con el puerto, que era ya Puerto Caballos. Y que quién sabe por qué no le quiso poner el nombre de Cortés. Y bueno, esa función era importante, pero también era una especie de atractivo, era una especie, ¿verdad?, ¿cómo le llamamos?, de anzuelo para los piratas. Porque los piratas sabían perfectamente que existía ese lugar que se llamaba San Pedro Sula, que no era un lugar rico, pero era un lugar en donde se guardaban las riquezas. Las riquezas del reino. Vamos a tomar un poco de agua para que no vayan a creer que tengo el bicho. Entonces, en efecto, en 1630, alrededor de 1630, hubo un ataque muy famoso de un célebre pirata que debe haber sido holandés, al que le llamaban el Oloné, ¿no? Y el Oloné con su tropa penetra por el Valle de Sula, atrapa indios, captura finalmente a 2 españoles y mutilándolos y maltratándolos y atormentándolos, torturándolos, consigue que le digan la ubicación exacta de San Pedro Sula, y llega a San Pedro, el Oloné, y la asalta, captura esas mercancías, la plata que viene, el añil, se lo lleva, incendia la ciudad, ¿no? Arrasa, la que no es ciudad, que es este pueblón, pues, ¿no? A veces yo me burlo y digo que todavía es un pueblón, porque mientras no sepan qué hacer con las excretas de 1 millón de habitantes y las tiren crudas al mar, no son ciudad, no son civilizados. Pero el tema es que el Oloné quema el asentamiento y el lugar desaparece, de tal forma que en los documentos españoles de la época, durante 30 años o más, ¿verdad?, no hay ninguna mención de San Pedro Sula. Nadie registra haber estado ahí, hasta que a fines ya del siglo XVII, ya en 1690, 60 años después, hay una inscripción documental que dice que están repoblando las estancias de San Pedro Sula. ¿Qué son las estancias? Son como ranchos, ¿verdad? Casas de vecinos que están ubicadas cerca de unas tierras agrícolas, de unas tierras de pastoreo, de unas fincas de banano que ya se cultivaban en el lugar, y ya se están
repoblando esas estancias. Pero así era de frágil el poblamiento de San Pedro Sula, que podía desaparecer por medio siglo después de un ataque, de un asalto, ¿verdad? No había arraigo ahí, no había nada que detuviera a la gente todavía. Entonces, el argumento es que la fundación de San Pedro Sula quiso ser todas estas cosas, ¿verdad? Quiso plantear en efecto la organización de una comunidad viable, permanente, de vecinos españoles que iban a ser una presencia del gobierno colonial en la región, que iban a ser económicamente viables, ¿verdad? Las subsistencias de sus vecinos, pero no fue eso, nunca fue eso, no alcanzó a hacer eso. Y entonces es muy difícil combatir el mito, porque el mito a la gente le encanta, ¿verdad? La historia mítica, la historia de verdad, estudiar lo que realmente pasó, es más difícil y tedioso, y hay que ir a buscar los documentos, y hay que hacer cotejos de distintos documentos. Es un oficio, pero a la gente en cambio le encanta el cuento y le encanta la fantasía. Y entonces le encanta la idea de decir que San Pedro Sula es la gran ciudad que fundó el adelantado don Pedro de Alvarado. Y para mí lo importante de esta comunicación con ustedes es hacerles ver ese contraste, ¿verdad?, entre la retórica de la fantasía y la realidad práctica, los hechos en el campo. Finalmente sí hubo una ciudad aquí. Finalmente hay que hablar de que hubo se llegó a hacer una, San Pedro es hoy una comunidad que tiene pues alrededor de 1 millón de habitantes, sin tomar en cuenta poblaciones flotantes que entran y salen todos los días. Es una comunidad muy vital, con todos sus defectos, y tiene muchos, ¿verdad? Es una comunidad muy vital que le da un lugar y que le da un patrimonio a todas estas personas, que le significa simbólicamente un lugar de aprecio. La gente, hoy sí hay arraigo, los sanpedranos quieren a su ciudad, más de lo que uno podría esperarse, porque son muy localistas, ¿verdad? Y muchas veces presumen de ventajas o de superioridades sobre otras comunidades nacionales sin ninguna justificación real. Por un lado son muy orgullosos, pero por otro no cuidan ni su medio ambiente ni sus relaciones sociales. Ahorita ya en la ciudad, con esta situación que tenemos tan especial y tan difícil de la enfermedad, ya hay prácticamente guerra social ahí en los alrededores de la ciudad, entre personas de diferentes y comunidades de diferentes condiciones que no logran entenderse y que no logran convivir pacíficamente. Es una situación muy peligrosa, pero hay una ciudad aquí, eso nadie lo puede negar. Y entonces la pregunta es, si usted dice, señor, que esa ciudad no fue fundada por don Pedro de Alvarado, que no fue una gran ciudad colonial, ni una ciudad colonial mediana, ni una ciudad colonial pequeña, porque nunca tuvo los ingredientes, los requisitos necesarios para ser una ciudad colonial, que fue apenas una aldea de campesinos. Miren, cuando yo les digo que habían 600 almas en San Pedro Sula hace 170 años, en 1850, tendría que agregarles, para que ustedes entiendan lo que eso era, que sí, que había un cabildo, se había repuesta la tradición política de un pequeño gobierno local, pero que no había escuela. Y entonces los miembros de ese cabildo eran los campesinos de San Pedro Sula, que los demás acordaban a poner en posición de autoridad, pero no sabían leer y escribir. El único concejal, el único miembro de la corporación municipal que sabía leer y escribir era el secretario. Ese sí tenía que saber leer y escribir, porque tenía que levantar las actas.
Y él también era y servía temporal por ratos como maestro de escuela sin que hubiera escuela. Entonces, esa era la situación, esa era la clase de personas que poblaban la ciudad. Y eran zarceros, que uno de los, San Pedro tenía pocos elementos de riqueza en 1850. Exportaban las trozas de madera, sí, todavía había mucha madera preciosa en el valle. Los ingleses sobre todo la compraban muy bien en la desembocadura de los ríos. Ya entonces ya había dos ríos, Chamelecón y Ulúa, y entonces en la desembocadura de los ríos llevaban las trozas marcadas con fierros los colonos para venderle a los ingleses. También algunos de ellos tenían, especialmente los más ricos, los que eran tenientes de gobernador, alguna clase de autoridad, tenían algunos ganados, pequeños partículas, patachos de bestias y ganaderías pequeñas que pasaban en eterno conflicto con los cacautales de las aldeas de los indios, porque se les metían los animales a los cacautales y les hacían grandes destrozos, y había por supuesto conflicto por eso. Y bueno, el último de los ingredientes de la renta, del quehacer material de los sanpedranos era la zarza, era la recolección de zarzaparrilla en las zonas húmedas de los pantanos de los alrededores de la ciudad. Y los sanpedranos, sus familias, iban a esas zonas húmedas, humedales y pantanos a recolectar la zarza y la secaban para vendérsela a los barcos españoles, sobre todo, que la llevaban, porque la zarzaparrilla tenía mucha fama de ser medicinal, incluso de que curaba las bubas, unas enfermedades venéreas que por ahí no se saben si eran españoles o indias, pero ahí estaban esas enfermedades, y la zarzaparrilla supuestamente las curaba. Pero independientemente de que fuera medicinal o no, con la zarzaparrilla se podía hacer un fresco muy sabroso, ese que los estadounidenses conocen como root beer, cerveza de raíz, dicen, ¿verdad? Y bueno, en España esa zarzaparrilla era muy apreciada, valía mucho dinero, y los vecinos de San Pedro la recolectaban para venderla en los barcos. Bueno, cuando llegaba, eso no se hacía todos los días, eran temporadas en donde se podía entrar al humedal al recoger, y además temporadas en que iban a venir los barcos para tener a quien vendérsela. Había que conservarla seca, pero no era eterna. Entonces, cuando había temporada de zarza, no se podían hacer reuniones del Cabildo de San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque los miembros del Cabildo, los concejales, los señores, ahora decimos regidores del Cabildo de San Pedro Sula, eran zarceros, y el alcalde también, y tenían que ir a recoger la zarza al monte, para que se den cuenta otra vez de la calidad de personas que vivían en esta población. Y regresamos a la pregunta entonces, si ahora sí hay una ciudad, pero la ciudad no era esa, no venía de ahí, no venía de una ciudad colonial, ¿de dónde viene? Porque entonces sí podríamos nosotros, en la actualidad, redescubrir una fundación urbana que no es formal, que no tiene documentos, que no tiene una explicación política elegante, que no tiene un protagonista como don Pedro de Alvarado, pero pues, sino que un protagonista colectivo. Pero podríamos descubrir quiénes fundaron aquí una comunidad urbana funcional, ¿verdad? Con patrimonios sostenibles para que los vecinos pudieran permanecer y arraigarse y tomarle amor al lugar y pasión al lugar, y tener, ¿cómo se llama?, equipos de fútbol de la ciudad que defienden a muerte contra otros de otras ciudades, en fin. Y esa es una buena pregunta,
Y es una pregunta que tiene una respuesta real en el estudio y la investigación histórica. La primera ciudad de San Pedro Sula importante, que podría llamarse ciudad, que tenía cara de ciudad, que podía ser ciudad en cualquier parte, es la ciudad establecida por los finqueros a fines del siglo XIX. Los bisabuelos y los abuelos jóvenes eran los finqueros que sembraban bananales. Nada de que desde sus casas mandaban gente a sembrarlas, no. Trabajaban con la gente, trabajaban brazo a brazo con los mozos, limpiando parcelas de selva para sembrar bananales, y le vendían el banano, subían su banano al ferrocarril y le vendían el banano a los capitanes estadounidenses en el puerto. Ese fue el primer patrimonio real de una sociedad urbana importante. Y por supuesto que ese evento ocurrió cuando se dieron las condiciones materiales para que pudiera darse. Al saber que hubiera un puerto permanente, ¿verdad?, en Cortés, y que hubiera esa línea de ferrocarril que era un proyecto que venía de 1860, que se empezó a construir por allá por 1870, que en 1876 se volvió a impulsar, de tal forma que en 1880, 20 años antes de que terminara el siglo XIX, ya iba y venía el tren con regularidad de Puerto Cortés a San Pedro Sula. Y esa es la condición material para que los lugareños puedan establecer patrimonios que son pues un poco más decentes que andar recogiendo raíces en el Pantanal. Y que se estableciera este grupo de personas que van a enriquecerse, porque el banano vale. Los capitanes lo necesitan. Primero lo necesitan como lastre para sus flatboats, para sus barcos que van a tener que regresar a Nueva Orleans y a Nueva York y a Mobile y a Boston, y tienen que cruzar el Golfo de México con aguas agitadas y necesitan tener lastre, peso en sus barcos, y compran el banano igual como compran la caoba como peso para sus barcos, pero pueden vender la fruta allá. Y entonces es un lastre que tiene después un valor mercantil, y el banano vale y es fácil llevarlo para allá, y sabiendo producir pues se puede producir bastante, no hay tantas enfermedades como entonces como hay ahora en el cultivo del banano, y entonces hay abundancia de la producción. Y esa es la primera ciudad de San Pedro Sula, la que establecieron los bisabuelos y los abuelos jóvenes entre 1880 y 1910, digamos. Porque ya en 1910 ya llegan las grandes corporaciones estadounidenses que se van a apropiar de las aguas y las tierras y que van a acaparar los ferrocarriles, y ya los finqueros entran en una primera etapa de crisis. Pero en ese mismo momento en que los finqueros tienen este ágil trato de bananos, en 1880, 1890, los comerciantes extranjeros que hasta entonces habían residido allá en Omoa, que era el puerto, ¿verdad?, el puerto natural, el puerto fortificado de Omoa, allá residían los comerciantes interesados en la plata de Honduras, los comerciantes interesados en otros productos, ya el primer café, el tabaco que se producía en Occidente. Allá Santa Rosa de Copán estaba produciendo tabaco, ya no era ilegal, como en la época colonial era ilegal y los perseguían por producir tabaco. Entonces, estos comerciantes que residían en Omoa se vienen en el mismo ferrocarril. Ahí suben sus tablitas y sus cosas y se vienen a vivir a San Pedro Sula y se establecen aquí junto a esos bisabuelos y abuelos. Y aquí van a tomar arraigo también, le van a tomar cariño al lugar, porque se van a enriquecer aquí, vendiendo y comprando, vendiendo la mercadería que traen de Europa, de Estados Unidos, y comprando las materias primas valiosas que producen los hondureños en el interior del país, y que
que pueden caminar a San Pedro Sula para que ellos las compren. Y bueno, esa amalgama de los comerciantes y los finqueros, ¿verdad? Va a ser la primera junto con sus empleados bananeros, ¿verdad? Sus campeños. Van a ser los primeros sanpedranos citadinos. Van a tener gobiernos en donde las personas que figuran en el gobierno pues tienen conocimientos un poco más serios que los que podía tener un zarcero en el siglo XIX temprano. Y después de eso, ya en los 1930 se establece una ciudad distinta, porque ¿qué sucede? En 1930 viene una gran depresión económica. Importante reflexionar sobre eso porque ahora vamos a tener otra, ¿verdad? Y van a sufrir mucho los finqueros porque no van a poder vender su banano. Las empresas se consolidan para no quebrar, las empresas bananeras corporativas que ya eran las intermediarias que compraban el banano del finquero, no quieren comprarle más banano al finquero porque no lo pueden vender, porque en Estados Unidos hay una gran depresión. La gente no tiene con qué comprar ni siquiera bananos. Hay hambre en Estados Unidos. Grandes cocinas para filas interminables de gente. Entonces, tiene que haber una adaptación. Y es muy interesante porque en el interior de Honduras, pues la economía campesina, la economía tradicional continúa y la gente eso sigue produciendo tabaco y sigue produciendo, ¿verdad? Las minas producen algo de plata. En fin, hay una economía que se mueve, pero ya no puede salir a comprar todas sus necesidades como hacía a principios del siglo, cuando las bananeras traían los barcos llenos de mercadería estadounidense para repartir en los comisariatos. Y entonces el comercio decide invertir en una nueva industria para consumo local. Eso es un hito nuevo que va a establecer y a fundar. Aquí hay una fundación real, material, económica, de una nueva ciudad, porque establecen esta industria que es una industria para la misma gente nuestra. Se van a producir manteca y jabón, van a producir refrescos y cerveza, van a producir ropa, van a producir, ¿verdad? Y estas cosas, cigarrillos para que la gente fume. Y estas cosas que van a producir, las van a comprar los mismos lugareños. Entonces tienen que tener con qué. Tenemos que darle a los obreros, ¿verdad?, sueldos que sean capaces de permitirles consumir lo que vamos a producir en esa primera industria. Y entonces se establece una ciudad muy distinta de cualquier otra en el país. De ahí viene esa originalidad de lo que ahora llamamos una ciudad industrial. Ahora, lastimosamente, aquella industria está muy venida menos y la mayor parte de la industria ahora pues es una industria también para exportación en la maquila. Entonces ya no importa cómo tratamos al obrero porque pues tiene que aguantarse, de todas formas puede comprar ropa barata. El tema es que esa es la verdadera fundación de esta ciudad. La ciudad de los finqueros y de los primeros comerciantes. Ellos son con su gente los verdaderos fundadores de esta primera San Pedro Sula. Y luego los comerciantes que se convierten en industriales, ¿verdad? Y sus obreros, ¿verdad? Que van a trabajar para ellos y van a necesitar casas, a necesitar calles y servicios públicos. Son los verdaderos fundadores de la ciudad que ha evolucionado a lo que hoy está aquí. Pero pretender ver una continuidad entre la ciudad colonial supuestamente fundada por Pedro de Alvarado, con esos papelitos del acta de fundación, ¿verdad? Con 50 nobles vecinos soldados que pues no se quedaron porque no aguantaban a vivir con 3 cargas de cacao que le sacaban a la encomienda. No hay ninguna continuidad, no hay ninguna posibilidad. Entonces podemos desbancar
ese mito, ¿verdad? Bueno, pues esa sería mi presentación y entiendo que ahora ustedes van a tener algunas intervenciones, comentarios, preguntas para conversar con ustedes. Muchas gracias por haber pues tolerado tan largo discurso. ¿Cuál sería la primera institución educativa de mayor antigüedad? No, bueno, eso es otra vez, es muy reciente. No hubo, muy importante la pregunta, porque por supuesto que ese también es un ingrediente de una formación urbana. Usted no puede tener ciudad, ¿verdad? Urbanismo sin tener educación. Pero ya de alguna manera comenté, a lo largo de la época colonial no hubo escuela en San Pedro Sula. Ni siquiera hubo iglesia, no teníamos un cura párroco en San Pedro Sula. No había un sacerdote establecido acá. El sacerdote de Santa Bárbara, no recuerdo que si de Trinidad o de una de estas comunidades de Santa Bárbara, la más inmediata, venía a hacer visitas a San Pedro Sula y entonces bautizaba gentes y comulgaba y casaba gentes para ciertas fechas conmemorativas. Pero no había cura, no había escuela, no había maestro de escuela en esa ciudad colonial y tampoco en el siglo XIX hasta esta época de la que estoy hablando, que yo digo que es la época fundadora, la época de la reforma de los últimos años, las últimas 2 décadas del siglo XIX, que es cuando tenemos en el gobierno del país lo que se llama la reforma liberal. Esa es la época del gobierno de Marco Aurelio Soto, de Ramón Rosa, que era su ministro, bueno, era su superministro, pero entre otras carteras manejaba la cartera de la educación, el fundador pues de la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el fundador, ojo, del aparato, del primer aparato educativo nacional, o sea, del primer sistema de escuelas. Y no solamente establece el sistema de escuelas, sino que además encuentra la manera de educar maestros y provee a los maestros y a las escuelas de materiales didácticos, dicen ahora, de un currículum, de un programa para enseñarles a los niños cosas que a él le parecen. Es un genio, Ramón Rosa, ¿verdad? Muy poco estudiado, se merece ciertamente una biografía, una figura trágica, primo del presidente, era primo de Marco Aurelio Soto, había trabajado con él antes en Guatemala, y en esa época se establece una escuela, ¿verdad? Una escuela pública en San Pedro Sula a fines del siglo XIX. En los albores del siglo XX, a principios del siglo XX, se va a establecer la Escuela José Cecilio del Valle y después el Colegio José Trinidad Reyes en San Pedro Sula, y esos van a ser las únicas 2 instituciones de educación pública, la verdad, que había en la ciudad a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, del siglo recién pasado. ¿Sí? Y por supuesto que sin escuela y sin colegio no hay ciudad. Entonces, por eso insisto yo en el tema de que no había tal fundación. Y bueno, también por esa época, en la segunda década, en los 1920s y 1930s, se van a establecer las primeras educaciones privadas, que son las de la misión evangélica, ¿verdad? La escuela, la escuela Pablo Menzel se llamó en honor a un misionero de los adventistas, y después el colegio para educar a los profesores y también a los misioneros y también a los graduados de la Pablo Menzel. Ahí estudiamos muchos hondureños, ahí estudió mi madre, ahí estudié yo, mi padre estudió en el José Trinidad Reyes, que era el único colegio de la ciudad, y era un magnífico colegio, o sea, estamos hablando de que los maestros eran personas muy dedicadas, muy competentes, con mucho conocimiento y con mucha destreza para comunicarse y comunicar sus conocimientos a los estudiantes.
Pero a lo largo de esa época colonial, cero, no hubo. Ya les hablé de esa corporación municipal de 1850, en donde solamente el secretario de la corporación municipal sabe leer y escribir. Y eso es todo lo que sabe. Y que sí, que él sirve como maestro de primeras letras para algunos de los hijos de los vecinos, pero no hay escuela. Simplemente se juntan en una casa de un vecino, ¿verdad? Y ahí les da clase para enseñarles a leer y escribir. Otra pregunta, ¿hubo familias importantes? ¿Perdón? ¿Hubieron familias importantes del occidente de Honduras u otras partes que tomaron arraigo en San Pedro Sula? Muy bien, muy buena pregunta. Otra vez no estamos hablando de la época colonial, porque en la época colonial, ¿verdad? Ninguna de esas familias se iba a venir para acá si esto era un abandono, ¿verdad? Esto era un yermo, esto era una tierra baldía, ¿verdad? Entonces no venían en esa época. Ni en el siglo XIX tampoco al principio. Esa comunidad de 1850, con la que yo soy tan cruel, era de nativos que estaban largamente establecidos aquí. Pero cuando arranca ese proceso de crecimiento de la economía bananera, de la primera ciudad de los finqueros, San Pedro se vuelve un lugar de oportunidades. Y entonces mucha gente del interior empieza a venir. Les doy un ejemplo que es muy poco conocido, los Bueso. Los hermanos Melo y Abraham Bueso se vienen aquí a San Pedro, son copanecos, ¿verdad? Vienen de la tradición tabaquera de Copán, pero no tienen suficientes oportunidades con esa economía y se vienen a San Pedro Sula a establecer fincas de banano primero y después una casa comercial, ¿verdad? Y van a tener mucho éxito en esas cosas. Sus hijos se van a profesionalizar y van a tomar arraigo en la ciudad. Aunque todavía hay una familia Bueso por allá por Santa Rosa, muy poderosa, que se quedó allá y entró en la banca en los 1960 y bueno, ha prosperado muchísimo y es muy fuerte. Los Buesos de San Pedro Sula son gente muy arraigada. Aquí hemos tenido trabajando en el gobierno municipal a varios de ellos, abogados, médicos, ¿verdad? Importantes en la ciudad de San Pedro Sula. Pero además, eso no solamente sucede con Copán, eso sucede también cuando en Santa Bárbara, a ver, en 1892, ese gobierno ilustrado de la Reforma Liberal crea el departamento de Cortés. Por primera vez. Eso no existía antes de 1892 el departamento de Cortés. Y cuando crean el departamento, convierten a San Pedro Sula en capital del departamento, capital departamental. Ya ahí hay una evidente prosperidad, ¿verdad? Bueno, pues mucha gente de Santa Bárbara que allá estaba dedicada a la primera economía del café, también ven en ese crecimiento y pujanza de San Pedro Sula, comunicada fácilmente con el puerto, ¿verdad? Porque ya los sanpedranos desde entonces, los sanpedranos son los que más viajan y los que más viajeros reciben, ¿no? Porque con el puerto cercano, con el ferrocarril, pues es muy fácil transbordar y viajar al exterior. Y San Pedro se convierte en esa época, a fines del siglo XIX, en los 1890, en una pequeña cosmópolis, ¿verdad? Pavimentadas las aceras y las calles de la ciudad, muy bien cuidadas, los edificios nítidos de madera, pero muy sanos y vivibles. Y entonces muchas de esas familias de finqueros de café de Santa Bárbara también deciden trasladarse a San Pedro Sula, que es un lugar un poco más cosmopolita que, qué sé yo, que sus comunidades de origen. Y eso sucede con gente que viene de Comayagua, muy importante colonización desde Comayagua, gente que viene del departamento de Lloro y gente que viene de Olancho, así de lejos, ¿verdad? También atraídos por esta nueva riqueza de la ciudad de San Pedro Sula. Pero otra vez, no es época colonial, no es época de fundación, sino que es esta época en que les he insistido, es la época de la verdadera
fundación de San Pedro Sula. ¿En qué sitios de la ciudad hay evidencias arqueológicas de los pobladores indígenas previos a la llegada de los españoles? Bueno, eso está muy interesante y es como pregunta. Miren, sí hay evidencia por todas partes, ¿no? En diferentes rumbos de la ciudad. Y esas evidencias son muy claras en términos arqueológicos, son las más estudiadas y también las más destruidas. Aquí en lo que se conoce como la zona de satélite, hay evidencias de poblamiento indígena. En el rumbo del Carmen tenemos monumentos, plataformas y, ¿cómo se llama? Estructuras de origen indígena, pero las hubo también. Yo me acuerdo que siendo ministro de Cultura y por lo tanto presidente del Instituto de Antropología, me tocó otorgar un permiso para que pudieran construir estas torres de gente muy rica que vive, ¿verdad?, pegado a la cordillera. Son unas torres de apartamentos lujosos y cuando estaban construyendo descubrieron vestigios de los nativos, de los aborígenes, y entonces el Instituto de Antropología tiene obligación de detener las obras, hacer lo que se llama el rescate, ¿verdad? Investigar y conservar lo que se puede de esos artefactos antes de que queden destruidos por la construcción que se va a hacer. Por supuesto que caminando hacia Choloma, en todas partes, ¿verdad? El valle está lleno de grandes plataformas, porque los indígenas del Valle de Sula habían desarrollado toda una tecnología agraria para lidiar con el tema de las inundaciones recurrentes. Todos los años habían grandes inundaciones del Valle de Sula, nada más que no eran inundaciones muy fuertes, o sea, con esa violencia que tienen después, porque no había nada que las estorbara, es decir, simplemente los ríos rebalsaban su cauce y el agua se esparcía por el valle, no a mucha profundidad, 1 o 2 metros como máximo, y entonces los indígenas desarrollaron toda una tecnología para lidiar con esas inundaciones, construyendo estas plataformas que eran como islas, pequeñas islas artificiales para sus casas, y ahí durante la época de la inundación pues pescaban y hacían, ¿verdad?, recolección de los bichos y las plantas de la inundación, y al retirarse las aguas de la inundación sembraban los campos fertilizados con sus granos. Entonces, por todas partes en el Valle de Sula por eso existe este museo, porque de hecho la primera planta de este museo que tiene pertinencia al tema de la antigüedad, ¿verdad?, está llena de vestigios que vienen directamente de ahí, muy ricos vestigios que hablan de sociedades muy prósperas, que pudieron producir una gran abundancia de arte. ¿Cómo se definieron los límites territoriales de la ciudad? Pues un poco al azar, ¿verdad? Es un proceso lento. De nuevo, no tiene nada que ver con la fundación de Pedro de Alvarado ni con la época colonial. Es un fenómeno que se deriva de, más bien, otra vez, esta época de la segunda mitad del siglo XIX. Hay un momento muy importante en la historia del desarrollo de la ciudad, que es cuando en 1860, de 1860 a 1865 a 1870, gobernaba Honduras un personaje muy importante, muy inteligente, tiene muchos defectos, pero era un hombre dedicado y trabajador, José María Medina, ancestro de por ahí una familia rica que no tiene los mismos méritos que él tenía, pero que era un gobernante que decidió favorecer a la comunidad de San Pedro Sula, otorgándole por primera vez, porque no los tenía antes de entonces, era muy informal el poblamiento, ¿no?,
Cada quien llegaba y se establecía donde quería y construía su casa donde podía y agarraba un pedazo de la zona agrícola para sembrar su bananal y echaba sus animales en la zona ganadera colectiva de la ciudad. Pero José María Medina le otorga por primera vez ejidos, 1, 2, 3 grandes ejidos, o sea, áreas geográficas delimitadas que son propiedad de San Pedro Sula. Y por supuesto que en el mismo momento en que empieza a tener la ciudad áreas colectivas de propiedad legal suya, empieza el proceso de privatización, que es normal pues en cualquier lugar, ¿verdad? Porque los vecinos quieren tener el título de la tierra donde tienen su casa, donde quieren tener su finca, y entonces van y le compran al dueño que es elegido, el colectivo de la ciudad, las áreas con títulos que las trasladan a favor suyo. Y en ese proceso de formación de ejidos se va relacionando San Pedro con las otras comunidades en los alrededores. Por entonces muy espaciadas. También a fines del siglo XIX, por ejemplo, siendo gobernador de San Pedro Sula, jefe político, el abogado Bonilla, Manuel Antonio Bonilla, decide reconocer como municipio a San Antonio y a San Manuel. No sé si él tuvo deliberadamente influencia para ponerle sus propios nombres a esos dos municipios, pero en efecto, uno de los que reconoció es aquí San Manuel, en la zona de La Lima, ¿verdad? La Lima no, La Lima era parte de San Pedro Sula, y San Antonio allá arriba en la montaña, él les da títulos de ciudades, los convierte en municipios propios, ¿no? A partir de esa jefatura departamental que él ejercía. Después es mucho más tardío el proceso de deslindarse con respecto a Choloma en el norte. ¿Cuál es la iglesia más antigua de San Pedro? Bueno, ya les hablé de largos periodos de tiempo en que no hubo tal iglesia, ¿no? Entonces, San Pedro Sula era, como todas las ciudades españolas y por lo tanto en América y por lo tanto las hondureñas, una ciudad católica, completamente católica, hasta tiempos muy recientes. Es muy difícil para la gente entenderlo ahora porque hoy han proliferado las iglesias de los hermanos de otras denominaciones, pero la ciudad era completamente, de hecho esas comunidades tienen nombres de santos, ¿verdad? Es San Manuel, San Antonio, San Pedro, todas son comunidades dedicadas a un santo. Y la iglesia católica, había una iglesia, cuando yo era niño, oye, estás hablando de que yo fui niño a mediados del siglo pasado, nací en el 48, principios del 48, tenía 3 años cuando me dio el siglo pasado, y solamente había en aquel entonces una iglesia católica y una iglesia, en aquel entonces decíamos protestante, que era la de los adventistas, ¿no? Muy sencilla, muy chiquita, una iglesia, las dos eran de madera, ¿verdad? Hay todavía un edificio que yo creo que fue la primera iglesia adventista en San Pedro Sula, ahí muy cerca de esos escuelas y colegios de la misión, ¿verdad? Que se decía, era una misión de adventistas estadounidenses. Y la iglesia católica, que era poderosísima, era muy importante ya cuando yo era niño, a mediados del siglo XX, que se había construido de madera, era un edificio de madera, pintada de verde, aquí frente a lo que hoy es el Parque Central, en el lugar donde hoy existe la nueva Catedral Sanpedrana, pero que por supuesto no existía cuando yo era niño. Una iglesia, y esas eran las únicas 2 iglesias que existían en la ciudad. ¿Hay alguna evidencia de cuando comenzaron las migraciones a San Pedro Sula y cuáles son las que mejor se integraron? Eso es una pregunta de una futura historiadora o historiador ahí hay vocación, ¿no? Para la investigación. Sí hay mucha evidencia, pero no se ha hecho la investigación.
sabemos suficiente como para poder ubicar las oleadas de migración, ¿verdad? Esta primera oleada de la que les hablé, otra vez nada que ver con la época colonial o con la fundación de Pedro de Alvarado, sino que esta primera oleada que tiene que ver con la ciudad de los finqueros, ¿no? Que empiezan a venir gente de Copán, gente de Santa Bárbara, gente de Comayagua, y pronto después gente de Olancho. Esa es una primera oleada que sucede entre 1880-90 y 1910. Son 20, 25 años ahí en donde hay esta primera oleada. Ahí llegan también unos pocos, bueno, la primera migración es la de los estadounidenses en 1861, pero es muy pequeña y es muy fomentada por José María Medina. Es muy pequeña y es muy efímera. Yo tengo la impresión de que la mayor parte de ellos se fueron rápidamente de Honduras después de haberse establecido ahí en el barrio que se llamó Barrio Medina. Y luego hay evidencias de migraciones, no solamente de estas que ya les platiqué de diferentes departamentos del interior de Honduras, sino que, por ejemplo, una migración muy importante en los años 20 y 30 que viene del Salvador, de salvadoreños, ¿verdad?, expulsados por razones económicas y por razones políticas. En los 30 El Salvador también está sufriendo una gran dictadura y la nuestra era la dicta blanda de Carías, y entonces hay un grupo de salvadoreños que se establecen en una zona de la ciudad, esta zona que llamamos del barrio Lempira, ¿verdad? Ahí había muchas casas de familias salvadoreñas que se establecieron, pero lo que hace falta hacer es un trabajo de investigación serio, investigando las historias de las familias. Para mí, yo lo he dicho, una de las carencias más importantes que tiene el museo, y es una autocrítica porque yo soy parte de la fundación y del establecimiento del museo, es que no representa realmente en sus salas a esas migraciones que vienen del interior y de otros países. No logra captar ese fenómeno. San Pedro fue hasta mediados, no, hasta fines del siglo XX, una ciudad de migrantes, una ciudad que se formó como la mayor parte de las ciudades del mundo. O sea, Nueva York es una ciudad de migrantes, ¿verdad? Las grandes ciudades importantes, Hong Kong es una ciudad de migrantes, pero el museo no logra captar esas migraciones, y es una pena porque ahí están las raíces de nuestra gente. Nuestra gente, San Pedro es muy poderosa ya como imaginario presente, y hay muy pocos sanpedranos que se preguntan, bueno, ¿y por qué se vino el abuelo? ¿No? ¿De dónde venían los abuelos? Ya la mayor parte de la población, sus padres, ellos ya nacieron aquí, sus padres ya nacieron aquí, o algunos de sus padres, pero los abuelos casi todos todavía son gente que venía de lejos, y no ha habido ni esa conciencia ni esa labor de investigación de los historiadores para sistematizar un conocimiento al respecto. Ya terminamos. Bueno, de nuevo, mi agradecimiento a todas las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta transmisión de este largo discurso sobre la fundación de San Pedro Sula. Habría que cambiarlo y decir las fundaciones de San Pedro Sula. Muchas gracias.